y posteriormente a vías metabólicas, ¿no? La glucosa hasta ahora conocemos que a través de la glucólisis se degrada en 2-piruvatos y posteriormente esta por descarboxilación oxidativa genera acetilcoenzima. Esta ingresa a la tercera fase, que en este caso sería la oxidación completa de esa molécula de 2 carbonos en el ciclo de Krebs. Y el producto de esto es 2 dióxidos de carbono, evidentemente más ATP y más coenzimas reducidas que transportan a la cadena, y el proceso de eso es la fosforilación oxidativa. Entonces, de igual manera, a nivel de catabolismo, estos ácidos grasos que posteriormente ingresan al organismo, si en el caso estamos hablando de catabolismo, hacen catabolismo. La vía es la beta-oxidación, que de igual manera, y esto en la mitocondria, a nivel de la matriz mitocondrial, produce acetilcoenzima A, y esto ingresa al ciclo de Krebs, como ya conocemos, a generar energía. Sin embargo, también esta molécula puede ir a generar cetogénesis, es decir, la formación de cuerpos cetónicos, e inclusive puede ir a hacer lipogénesis también, la síntesis de colesterol. O si hacemos la ruta inversa, esta molécula que proviene evidentemente de otros sustratos, puede ser a partir de piruvato o puede ser de la degradación sobre todo de cetoácidos, van a ir a generar la síntesis de ácidos grasos, y esos esterificados con este alcohol producen los triglicéridos. Entonces estamos hablando de ese proceso de lipogénesis que hacen estas moléculas lipídicas, y en este caso estoy combinando ambos casos, ¿no? Tanto catabolismo como anabolismo. Y lo propio a nivel de los carbohidratos, no tengo mucho glucógeno, no tengo absolutamente glucógeno, estoy en periodo de ayuno. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Utilizar sustratos gluconeogénicos, piruvato, pero el piruvato aquí viene de la degradación principalmente de cetoácidos. También usa como sustrato el glicerol, usa los intermediarios del ciclo de Krebs, que estos entonces lo que van a ir a hacer es esa vía inversa, a sintetizar a través de ese proceso de gluconeogénesis la glucosa, y sí se genera mucha glucosa, inclusive esta puede ir a almacenarse en forma de glucógeno. Y lo mismo pasa a nivel de lo que son las rutas metabólicas en el metabolismo de las proteínas. Una proteólisis lleva a generar aminoácidos, es decir, las proteasas son esas enzimas que degradan esos enlaces peptídicos, y estos van a después hacer desaminación, transaminación, producir la parte cetoacídica, producir el grupo amino, y este cetoácido puede hacer varios procesos, entrar al ciclo de Krebs a generar energía, generar, ya sabemos, FADNA, esas coenzimas reducidas que transportan electrones a la cadena para hacer ese proceso importante que es la fosforilación oxidativa. En algunos casos pueden generar acetilcoenzima A, y esta molécula, en el caso como no tengo carbohidratos, ya no tengo lípidos en el organismo, son las proteínas que van a ir a hacer luego la biosíntesis de ácidos grasos. También estos aminoácidos piruvato hace gluconeogénesis, que está haciendo, sintetizando nueva glucosa. Como vemos, entonces ahí las proteínas serían las responsables de ir a generar muchas biomoléculas que el organismo necesita. ¿Para qué necesitamos lípidos? Para los fosfolípidos, por ejemplo, son parte de nuestras membranas. En el momento de que una célula se divide, necesitamos sintetizar esas moléculas, y pues si no tenemos las fuentes, entonces vamos a usar las proteínas como fuente en este caso para generar esas nuevas moléculas biosintéticas. Al contrario, quiero yo sintetizar proteínas, que necesito sintetizar aminoácidos, y en este caso solamente vamos a sintetizar a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, a partir de la vía glucolítica o a partir de la vía de las pentosas, aminoácidos, pero en este caso no esenciales. ¿Por qué? Porque los esenciales no los podemos sintetizar, y esto va a servir para la síntesis de proteínas. No olvidemos, ese recambio de proteínas es continuo en el organismo. Entonces, hablando de todos estos procesos, ya sea de ida y vuelta, de anabolismo, catabolismo, es a través de rutas específicas, ¿no?, que
hacen estas biomoléculas. Entonces, vamos a explicar más claramente qué rutas están implicadas en el metabolismo de carbohidratos. Y ahí empezamos con otra molécula central, que en este caso es la glucosa. Ya conocemos hasta ahora la vía principal del metabolismo de los carbohidratos, donde no solamente ingresa glucosa, también fructosa, también galactosa, manosa, entran a esta vía a degradarse, producir piruvato, y el piruvato va a depender. Si es aerobiosis, sabemos muy bien que entra el ciclo de Krebs, y si es anaerobiosis, esto se inhibe, no hay oxígeno y el piruvato se transforma en lactato. Entonces estamos hablando de esa glucólisis anaerobia, ¿no es cierto? Esa es una vía catabólica. Lisis es degradación. Continuando con otra vía, en el caso de lo que dijimos hace rato, la glucosa incrementa en una situación de estado de alimentación, y esto, pues si el cuerpo necesita generar energía, va a ser ese proceso de glucólisis, todo lo que acabo de indicar, pero hay mucha glucosa y yo necesito almacenar, porque después este polímero va a ser necesario para liberar nuevamente glucosa en el organismo, como hemos explicado ya en las clases anteriores, y a ese proceso se conoce como glucogenogénesis, es decir, la síntesis del glucógeno. Si nosotros continuamos glucosa 6-fosfato, no solamente va a entrar a sintetizar glucógeno, sino también puede ir a la ruta de las pentosas. Y las pentosas es una ruta de esta vía de interconversión de azúcares. Ahí sintetizamos algunas pentosas como ribosa, ribulosa, celulosa. Sintetizamos azúcares como la eritrosa de 4 carbonos. También interconvertimos en otros azúcares como fructosa, pseudoctulosa de 7 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Entonces es una vía igual que el ciclo de Krebs, tanto anabólica como catabólica. Catabólica decimos porque la glucosa se oxida, también es una vía oxidativa igual que la glucólisis, esta vía, y ese proceso va a interconvertir en esa serie de azúcares esta molécula, y también produce algo muy importante, aquí no está, la ribosa 5-fosfato, ¿no? Y esta ribosa 5-fosfato va a servir para la síntesis de ácidos nucleicos, principalmente el ADN, el ARNA. Y no solamente eso, también importante para la síntesis de nucleótidos, ¿no? ARNA. Entonces, si continuamos nosotros, la vía al revés, estábamos ahí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno. ¿En qué cosa? En glucosa. Y la síntesis de nueva glucosa, ya sea a partir de piruvato, de lactato o de intermediarios del ciclo de Krebs, sería ese proceso de gluconeogénesis, ¿no? Entonces, ciertos aminoácidos, como hace rato dije, podrían transformarse en piruvato y hacer ese proceso gluconeogénico de sintetizar la nueva glucosa, o el glicerol que libera estos ácidos grasos, donde va a entrar a la vía glucolítica y hacer la inversa y sintetizar nueva glucosa a partir de esas biomoléculas. O cuando un triglicérido se degrada, como vemos acá, que produce este alcohol, el glicerol, más un ácido graso. Hemos dicho el ácido graso donde ingresa la beta-oxidación, pero aquí estamos hablando netamente de vías del metabolismo de carbohidratos, ¿no? Entonces, glicerol donde ingresa en forma de hidroxiacetona fosfato a la vía de la glucólisis a generar energía, o puede hacer gluconeogénesis, y principalmente ingresa más a ese proceso a sintetizar nueva glucosa. Entonces, en conclusión, entre las rutas que participan en el metabolismo de carbohidratos tenemos la glucólisis, la inversa sería la gluconeogénesis, la síntesis de glucógeno, glucogenogénesis, la inversa sería la glucogenólisis, y tenemos también a la ruta de las pentosas. E inclusive aquí falta otra vía,
que es la vía de los ácidos urónicos, donde la glucosa va a entrar a producir el ácido glucurónico, importante para producir o sintetizar proteoglucanos, glucosaminoglucanos y otras biomoléculas. Entonces, ese es el conjunto de rutas que participan en esos procesos. No olvidemos que cuando esta molécula, o no solamente la glucosa, ¿no? Los ácidos grasos se degradan, o cuando se degradan los aminoácidos, el producto final de esto, que es agua, dióxido de carbono más ATP. En el caso de aminoácidos, ahí entra también el amoníaco, porque se libera a partir por desaminación, transaminación, como hace rato indicamos, ¿no? Entonces, lactato en este caso, ¿qué está yendo a hacer? Producir piruvato, y piruvato a hacer gluconeogénesis, sintetizar en este caso la nueva glucosa. Bueno, prácticamente en la dieta, entonces, en relación al panorama general de lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ingresa esta molécula importante que es la glucosa. Ya hemos explicado claramente que el proceso de degradación es la glucólisis de esta molécula. ¿Y cuántos piruvatos produce? 2 piruvatos. Esto va a descarboxilarse por una descarboxilación oxidativa, produciendo acetilcoenzima y posteriormente ingresando a este ciclo, que es el ciclo de Krebs, que se encuentra en la matriz mitocondrial. Entonces, ese proceso catabólico en el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que hace? Genera 2 dióxidos de carbono, genera un ATP y produce coenzimas reducidas NADIFA. ¿Y dónde transportan los electrones? A la cadena para hacer este proceso que es la fosforilación oxidativa, y eso que está produciendo ATP. Y el oxígeno en el último complejo es el aceptor de hidrogeniones, y el producto de desecho de ese proceso es agua. Y ahí estamos explicando cómo esta molécula de glucosa termina en ATP, agua y 3 dióxidos de carbono, ¿no? 2 en el ciclo de Krebs, más 3, pero un solo piruvato. ¿Cuántos piruvatos hemos generado? 2, por tanto, una molécula de glucosa al degradarse va a producir el doble de dióxidos de carbono, 6 dióxidos de carbono, que son el número de carbono que esta molécula tiene, ¿no? Entonces, vemos a nivel de energía, la principal fuente energética del organismo es la glucosa, porque su función principal es producir esta moneda energética. Eso es en presencia de oxígeno. No hay oxígeno, se inhibe la cadena, se inhibe el ciclo de Krebs, y una reacción que permite que la coenzima NAD reducida se vuelva a oxidar es esta, ¿no? La transformación de piruvato a lactato. Y en este caso, ¿qué sale? NAD oxidado. Y la enzimita que hace eso es la LDH, ¿no? Lactato deshidrogenasa. Y otra vez, porque ¿qué hacía la cadena? Pues este proceso de oxidar la coenzima en el complejo 1, en el complejo 2. Pero como no funciona, esta reacción es la que permite la oxidación de esta coenzima para que ésta siga alimentando la vía glucolítica, ¿no? Y continúe. Por eso en anaerobiosis la única vía que alimenta de energía y que continúa activa es la glucólisis, y en este caso anaerobia, es decir, la producción de lactato. Hemos explicado hace rato que este lactato que se produce no solamente en el eritrocito en músculo, en ejercicio intenso, que viene de esa glucólisis anaerobia, es importante para esta reacción oxidar al NAD, sino que también va a ser transportado al hígado, y en el hígado va a hacer la gluconeogénesis sintetizando la nueva glucosa. Y ya hemos explicado también glucosa 6 fosfato ingresa a otra vía, que es la vía de las pentosas. Eso produce 3 dióxidos de carbono y una ribosa 5 fosfato. Ya hemos explicado hace rato, y muchos otros azúcares, generando entonces la producción de azúcares de 5 carbonos, de 4 carbonos, de 6 carbonos, de 7 carbonos y también de 3 carbonos. ¿Para qué la ribosa 5 fosfato? Para la síntesis de ácidos nucleicos
También hemos indicado que glucosa 6-fosfato, donde ingresa a la síntesis de glucógeno, produciendo glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa y a través de la glucógeno-sintasa y la enzima ramificadora se está llevando a cabo la síntesis de glucógeno, es decir, la glucogenogénesis. Ya hemos explicado en situaciones de ayuno que hacemos, degradamos este polímero a través de esta reacción, glucogenólisis. ¿Cuál es el producto? Glucosa 1-fosfato. Esto donde ingresa a la vía glucolítica como glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Esta molécula puede entrar a la glucólisis a generar energía o también alimentar nuevamente la vía de las penitosas. ¿Qué pasa cuando hay mucha energía? Esta glucosa se va a ir a almacenar, que va a producir ácidos grasos. A partir de hidroxiacetona fosfato que producimos glicerol. Y estas dos moléculas se esterifican produciendo monoacilgliceroles, diacilgliceroles, triacilgliceroles, que en este caso son los triglicéridos. Y también esa molécula de acetilcoenzima que genera va a ir a la síntesis de colesterol. Y podemos también, a partir de piruvato por transaminación, producir alanina o mediante los intermediarios que esta molécula genera, sintetizar aminoácidos no esenciales. Entonces, estamos viendo que esta molécula puede hacer muchos procesos importantes en el organismo, no solamente generar energía, pero su principal función es generar energía. Y también estos aminoácidos van a ser importantes ¿para qué? Para la síntesis de proteínas, ¿no? Proteínas importantes que el organismo necesita. Al revés, proteínas que se degradan por proteólisis, que producen aminoácidos. Estos al catabolizarse que están generando intermediarios del ciclo de Krebs, alfa-acetobutyrato, succinilcoenzima A, fumarato, oxalacetato, y esas moléculas que van a ir a hacer la síntesis de nueva glucosa, ese proceso de gluconeogénesis, ¿no? Entonces vemos cómo las moléculas a través de esos procesos se interconvierten en otras moléculas, porque no siempre en la dieta nosotros vamos a poder consumir absolutamente todas esas moléculas que el organismo necesita, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos hablado de las vías del metabolismo de los carbohidratos. Ahora vamos a hablar de las vías metabólicas de los lípidos. Igual que en el caso de la glucosa, por donde ingresan las grasas a través de la dieta. Cuando hablo de grasas, principalmente estoy hablando de esas unidades estructurales importantes, así como de las proteínas son los aminoácidos, de los carbohidratos, la glucosa. En este caso estoy hablando de los ácidos grasos. Y estos pueden también provenir de, como hace rato ya dije, de la acetilcoenzima. Esta de donde viene de la degradación de carbohidratos, y también los aminoácidos que generan acetilcoenzima pueden ser los responsables de llevar a cabo ese proceso de lipogénesis y la síntesis de ácidos grasos. Entonces ahí vemos que los ácidos grasos pueden venir de la dieta, a partir de los carbohidratos y también a partir de los aminoácidos. Y si estos se esterifican al glicerol, ya hemos explicado ese alcohol que viene de la dihidroxiacetona de la vía glucolítica, que va a producir triacilgliceroles, es decir, triglicéridos. ¿Qué quiere decir esto? El glicerol está esterificado a 3 ácidos grasos. Y es así que estas moléculas se almacenan en el tejido adiposo. Que en situaciones de ayuno, ejercicio intenso, cuando yo no tengo energía a nivel de carbohidratos, no tengo glucógeno almacenado, estas moléculas van a sufrir el proceso inverso, que es la lipólisis. ¿Y eso que está generando? Hace rato ya hemos explicado, un ácido graso más ese alcohol, que es el glicerol. El glicerol donde ingresa a la vía glucolítica, y el ácido graso hace un proceso oxidativo que es la beta-oxidación. Entonces, a través de este proceso, este ácido graso que está produciendo varias moléculas de acetilcoenzima, que posteriormente estas pueden entrar al ciclo de Krebs a generar energía o hacer el proceso de biosíntesis de esta molécula, este esterol, que es el
colesterol. E inclusive, ya hemos explicado, esta molécula también puede ir a hacer lipogénesis y la síntesis de ácidos grasos. ¿El colesterol para qué sirve? Para producir esteroides. Me refiero a las hormonas esteroideas que derivan de esta molécula esteroidea que es el colesterol. ¿Cuáles son? Testosterona, progesterona, aldosterona, cortisol, los andrógenos, los estrógenos. Entonces, todas esas hormonas esteroideas derivan del colesterol. Y a ese proceso de síntesis de colesterol, de moléculas esteroideas, se conoce con el nombre de esteroidogénesis, es decir, síntesis de moléculas esteroideas. Y también esta molécula de acetilcoenzima, a través de ese proceso de cetogénesis, ¿qué hace? Produce cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos y que producen acidosis metabólica. ¿Cuáles son? El acetoacetato, 3-hidroxibutirato y la acetona. Bueno, entonces ese en general, a grandes rasgos, ese es el panorama general del metabolismo de lípidos, aunque también podemos ir a cosas más complejas, ¿no? Estos ácidos grasos que producen eicosanoides. ¿Quiénes son? La prostaglandina, los tromboxanos, los leucotrienos, las lipoximas, etc. También esos ácidos grasos pueden ser responsables de ir a sintetizar fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos. Entonces, este proceso es más complejo de lo que esquematicé ahora. Sin embargo, acá están las vías más importantes del metabolismo de los lípidos. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. A nivel de las proteínas, ¿qué es lo que pasa? En la dieta también incorporamos proteínas y esas proteínas en el intestino son degradadas por proteasas. Estoy hablando de las enzimas, en este caso, la carboxipeptidasa, aminopeptidasas, estoy hablando de la pepsina, de la quimiotripsina. Entonces, todas esas enzimas digestivas lo que hacen es degradar estas proteínas de la dieta, que están principalmente en las carnes, en esas unidades simples que son los aminoácidos. Entonces, estos ingresan también a través de un transporte activo, ¿no? Secundario principalmente. Y también de dónde provienen estos aminoácidos, de los carbohidratos, es decir, hace rato ya explicamos la glucosa que produce 3-fosfoglicerato, y eso ¿para qué sirve? Para sintetizar serina. La glucosa que produce piruvato, y eso por transaminación que va a producir alanina. ¿Qué produce la glucosa? Los intermediarios del ciclo de Krebs, esos, por ejemplo, alfa-cetoglutarato, que va a producir glutamato, glutamina, glutamato prolina, glutamato arginina. Entonces estamos viendo cómo a partir de carbohidratos también sintetizamos aminoácidos. No solo provienen de la dieta, de la degradación de proteínas. También esos aminoácidos derivan de las proteínas císticas, es decir, hay proteínas estructurales en nuestros tejidos, hay proteínas que son enzimas, hay proteínas que son transportadoras, hay proteínas que actúan como anticuerpos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esas proteínas normalmente van a tener un periodo de vida de 30 minutos a 150 horas. Al cabo de ese tiempo, estas proteínas se degradan produciendo aminoácidos. Sin embargo, esos aminoácidos van a ser reutilizados para sintetizar nuevas proteínas, otras proteínas que el organismo necesita. O también esos aminoácidos pueden ir a generar derivados del nitrógeno no proteicos. Por ejemplo, ahí podemos hablar de las aminas biógenas. Estoy hablando de la serotonina, que es un neurotransmisor que deriva del triptófano, de la histamina que deriva de la histidina, de la tiramina que deriva de la tirosina, de la tirosina derivan las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Entonces son derivados de aminoácidos. El GABA, gamma-aminobutírico, es otro derivado
de este aminoácido. Es una molécula nitrogenada, pero no es de origen proteico, ¿no? ¿Qué pasa también cuando un aminoácido se tiene que degradar? Va a ir a hacer procesos de transaminación, y eso que libera el nitrógeno, la parte amina. Principalmente en qué aminoácido se convierte en glutamato, y este glutamato va a ser el responsable de que al desaminarse va a generar amoníaco, y este va a ingresar al ciclo de la urea, a producir urea, y va a ser eliminado como urea a través de los riñones mediante la orina. También la parte carbonada de este aminoácido, entre otros, es acetilcoenzima A. También algunos pueden generar alfa-cetoglutarato, otros succinilcoenzima, otros fumarato, otros oxalacetato. Entonces estamos hablando de intermediarios del ciclo de Krebs, que sobre todo pueden ingresar a producir energía por procesos de descarboxilación al ciclo de Krebs, a producir agua, ya hemos dicho, y también produce amoníaco, esa molécula, ¿no es cierto? Entonces hemos explicado también los aminoácidos pueden, al generar intermediarios del ciclo de Krebs, como es el oxalacetato, el succinilcoenzima, alfa-cetoglutarato, que van a ir a sintetizar glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. También los aminoácidos cetogénicos, que principalmente se degradan en qué, en acetilcoenzima A, que van a ir a producir cuerpos cetónicos. Ya hemos explicado: acetona, acetoacetato, beta hidroxibutirato. Es por eso que cuando se encuentra una persona en ayuno prolongado haciendo una huelga de hambre, al cabo de 4 o 5 días esa persona ya empieza a través de la exhalación a liberar esa molécula de acetona, y eso genera esa, en este caso, expiración a manzanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una molécula aromática y tiene ese aroma de manzanas, a frutas. Entonces, este sería, en resumen, el metabolismo de las proteínas en el organismo en general, ¿no? Después, ya en el capítulo de proteínas, metabolismo, se va a hablar a mayor detalle de qué es lo que pasa con los aminoácidos. Entonces, dijimos que las proteínas intracelulares se degradan produciendo aminoácidos, de la dieta de igual manera por las enzimas digestivas que generan estas formas simples aminoácidos. Estas entran por el sistema porta, y al hacer ese proceso catabólico degradativo se dividen en una parte carbonada, que es el esqueleto carbonado, y la parte amino, ¿no? Puede ser amoníaco, y que después, si se hidrogena, produce esta molécula conocida como el ion amonio, que va a participar, como hace rato ya dijimos, ingresando al ciclo de la urea, a producir urea para que se excrete a través de los riñones ese nitrógeno que es parte de estos aminoácidos. ¿Por qué? Porque el aminoácido que tiene en el carbono alfa tiene el grupo amino, entonces así se libera. Este grupo amino también puede ir a servir para sintetizar nuevos aminoácidos, para producir aminas biógenas o para generar nucleótidos. ¿Qué pasa con la parte del esqueleto carbonado? Esto ingresa a oxidarse donde, al ciclo de Krebs, produciendo acetilcoenzima, acetoacetato, y esta molécula, al entrar a este ciclo, como acetilcoenzima, ¿qué está haciendo? Se está oxidando, produciendo oxalacetato, y esto va a servir para la síntesis de glucosa o para la síntesis de nuevos aminoácidos. No solo el oxalacetato, ¿no? El alfa-cetoglutarato está también ahí, en este caso el alfa-cetoglutarato, importante para la síntesis de otros aminoácidos. Algo muy importante: el ciclo de Krebs tiene una conexión con el ciclo de la urea. ¿Cuál es su conexión?
produce oxalacetato, ¿no es cierto? Cuando se transamina esto que produce aspartato. Y este aspartato va a ser la forma como este ciclo saca los carbonos al citosol, ya sea para que ingrese al ciclo de la urea o para que este después se transforme en oxalacetato y vaya a producir glucosa. Es una manera de transportar los carbonos hacia el citosol. Y este ciclo va a producir arginosuccinato, que después de este succinato va a ingresar como fumarato al ciclo de Krebs. Entonces estamos viendo que allí hay una interconexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs a nivel de lo que es el metabolismo de los aminoácidos, sobre todo a nivel degradativo estoy hablando. Y allí en el esquema encontramos todos los aminoácidos, esto ya hemos hablado. Los que están de amarillo son los netamente gluconeogénicos, a pesar que acá yo sacaría estos dos, ¿no? Porque estos son mixtos. ¿Por qué? Porque también esta treonina está acá y también la metionina que produce cuando se degrada cisteína y esto que está produciendo piruvato. Entonces, esto puede ir a hacer glucosa, pero también puede ir a producir cuerpos cetónicos. Entonces, son aminoácidos mixtos los que están de color lila y por tanto metionina y treonina acá yo pondría de color lila porque son mixtos. Igual que isoleucina, tirosina y fenilalanina. ¿Por qué? Porque al degradarse estos producen acetilcoenzima, acetoacetato y que es un cuerpo cetónico. Y los netamente cetogénicos, ¿cuáles son? La leucina y la lisina. Es decir, que estos no pueden producir glucosa, solamente producen cuerpos cetónicos cuando se degradan. Y bueno, también podemos ver en este esquema cómo se integra el metabolismo, ¿no? Esas vías que corresponden a los carbohidratos están integradas con las vías de los lípidos integradas con las vías de los aminoácidos, ¿no? Entonces vemos aquí que el glucógeno se degrada en estado de alimentación o viene a partir de glucosa. Esto cuando necesitamos almacenar, ¿no es cierto? O al revés, esta molécula polimérica se degrada produciendo glucosa 6-fosfato, que si estamos en hígado va a ir a producir glucosa y esa va a ser liberada a la sangre para que nivele los niveles de glucosa en sangre, principalmente en hipoglucemia. O entra la glucosa que ha generado como glucosa 6-fosfato a la glucólisis y que produce dos moléculas de piruvato y si es anaerobiosis lactato. Sin embargo, este intermediario de hidroxiacetona fosfato ya hemos explicado que está yendo a producir glicerol, que a través de la esterificación con los ácidos grasos que produce los triglicéridos, ¿no es cierto? Y esas moléculas que acabamos de indicar, los triglicéridos, pueden degradarse por hidrólisis o lipólisis, produciendo ácidos grasos y estos por beta oxidación, acetilcoenzima. Y esta molécula donde ingresa al ciclo de Krebs a oxidarse igual que una molécula de carbohidrato. Ya hemos hablado muchos aminoácidos, en este caso la fenilalanina, el triptófano, la leucina, la lisina, que producen acetoacetato y que ese acetoacetato es un cuerpo cetónico. Pero también esta molécula puede venir de acetilcoenzima A y ya hemos explicado en el capítulo o en la diapositiva anterior que aminoácidos al degradarse producen esta biomolécula. De igual manera, triptófano, glicina, treonina, cisteína, ahí está alanina, serina, hidroxipronina inclusive, al degradarse que producen piruvato. Bueno, voy a hacer biosíntesis a partir del ciclo de Krebs, entonces todos estos entran, el piruvato que viene de la glucosa al ciclo de Krebs que genera intermediarios, pero yo quiero sintetizar glutamato, entonces alfa-cetoglutarato por aminación que va a producir glutamato. Quiero seguir sintetizando otro aminoácido, glutamato por aminación, glutamina. Al revés, quiero degradar glutamina por desaminación que produce glutamato.
También glutamato producen prolina, histidina, arginina, y esto que está yendo a generar alfa-cetoglutarato. Que después, a partir de estos aminoácidos que quiero producir glucosa, entonces hacemos esto, y esto puede ir a sintetizar nueva glucosa también. Entonces vemos ahí el grupo de moléculas, no solamente los carbohidratos, sino los lípidos y los aminoácidos están haciendo una interconversión. Por ejemplo, voy a indicar a partir de tirosina, yo quiero ir a sintetizar ácidos grasos que produzco oxalacetato. Esto se condensa con acetilcoenzima que produce citrato, y citrato va a sacar esa molécula de acetilcoenzima A al citosol, que después va a servir ¿para qué? Para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, a partir de aminoácidos podemos sintetizar todo, ¿no? Si yo voy más allá, succinilcoenzima A, que se genera a partir de la degradación de metionina, posteriormente va a ir a sintetizar porfirinas. El EM, y el EM va a ser importante para la síntesis de hemoproteínas, ¿no? Muchas. Puedo hablar de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, de la glutatión reductasa, de la catalasa, etcétera, etcétera. Y aquí vemos, ¿no?, cómo el oxalacetato por transaminación produce aspartato, y el aspartato, ¿dónde entra? Al ciclo de la urea, a producir argininosuccinato, arginina más fumarato, y este es el que vuelve al ciclo de Krebs. Y arginina por la arginasa, urea más ornitina. Entonces estoy hablando de ese ciclo, inicia con ornitina y termina con ornitina. ¿Y qué es lo que internaliza a este ciclo para producir urea? El amoníaco, el dióxido de carbono, y entra aspartato también, que viene del ciclo de Krebs. Ahí vemos cómo las reacciones metabólicas, las vías metabólicas se integran unas con otras dependiendo de lo que el organismo necesite producir. No sé si hay alguna pregunta acá. Y cómo se conectan los órganos unos a otros a través de la circulación, que es el responsable de transportar estas biomoléculas, la sangre, ¿no es cierto? El intestino, ya hemos dicho, absorbe glucosa, internaliza triglicéridos en kilomicrones, absorbe aminoácidos, y ¿dónde se dirigen? Por el sistema porta al hígado. Si glucosa entra al hígado, ¿en qué se almacena? Como glucógeno. Si los ácidos grasos a través de los kilomicrones han sido transportados hacia el hígado, estos pueden ser almacenados como triglicéridos. El hígado también puede sintetizar ácidos grasos, puede sintetizar triglicéridos, puede sintetizar nuevos aminoácidos, como dije, y producir cuerpos cetónicos. Puede hacer que el tejido adiposo libere glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos a través de la albúmina así esos ácidos grasos sean transportados ¿dónde? Al músculo, puede ser al hígado, puede ser transportado al corazón, porque van a usar estos tejidos como fuente energética. El glicerol, por ejemplo, a la circulación, ¿dónde lleva esto? Al hígado. ¿Para qué? Para que ahí vaya a sintetizar la nueva glucosa. ¿Qué saca del hígado? Todo lo que ha sintetizado a nivel de lípidos, los triglicéridos, el colesterol, esta lipoproteína VLDL entra a la circulación, y esta va a ser la responsable de llevar esas moléculas a los tejidos, ¿no? Ya sea al tejido adiposo, al músculo cardíaco o al músculo esquelético. Entonces, la nueva glucosa que este hígado puede sintetizar a partir de biomoléculas como lactato, piruvato, aminoácidos, va a verterse a la circulación, y donde lleva al cerebro, al corazón, lleva músculo como fuente energética, ¿no? Porque el músculo necesita. Entonces, la vía de transporte de esas biomoléculas es la sangre. Vemos acá, por ejemplo, cómo
el hígado está generando, en este caso, la síntesis de aminoácidos, la síntesis de proteínas, la síntesis de nueva glucosa o almacenando esta glucosa en forma de glucógeno. Entonces hay un recambio, ¿no? Como dijimos, glucosa, por ejemplo, que se sintetiza a partir de aminoácidos, glucosa que se libera a partir de glucógeno. Esta glucosa, ¿dónde está siendo exportada? Hacia los tejidos, ¿no es cierto? Entonces sale nuevamente, ¿dónde? Hacia el músculo, porque el músculo va a ir a producir energía, o también puede ir a almacenarse como glucógeno en ese tejido, en caso de que este tejido no utilice la glucosa y la haya agotado. El hígado sintetiza aminoácidos donde exporta a músculo. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. Ya hemos explicado, músculo puede degradar, producir aminoácidos, esos a través de la albúmina son transportados al hígado para hacer ¿qué cosa? La síntesis de nueva glucosa. Entonces ahí el transporte y destino de los sustratos se va a hacer a través de la circulación. Acá el intestino a través de la vena porta, donde lleva al hígado. El hígado, ya hemos dicho, por desaminación de los aminoácidos que produce urea, en el ciclo de la urea es a donde se transporta a través de la circulación al riñón para que después sea eliminada esa molécula por la orina. Entonces vemos ahí cómo los sustratos, los metabolitos, tanto carbohidratos, aminoácidos como glucosa, están siendo transportados del hígado al músculo y algunos del músculo hacia el hígado, o del intestino hacia el hígado, o del hígado hacia el riñón. ¿Qué pasa con los lípidos? Ya expliqué que los lípidos de la dieta, estas grasas, normalmente son degradadas por lipasas, la lipasa pancreática, en monoacilgliceroles, en glicerol, pero se vuelven a esterificar en triglicéridos y se internalizan en estas lipoproteínas transportadoras de lípidos que hacen que ingrese por el sistema generando entonces el ingreso de estas biomoléculas linfático, el sistema linfático, y esta lipoproteína kilomicrón va a ser responsable de hacer que estas moléculas, este kilomicrón, transporte esos ácidos grasos al tejido adiposo. ¿Quién degrada estos kilomicrones? La lipoproteína lipasa, y esta sería la que se encargue de liberar esos ácidos grasos en el tejido adiposo. ¿Con qué finalidad? De que se esterifiquen y produzcan triglicéridos y así se almacen. Al revés, este tejido adiposo, en caso de que no tengamos energía, ¿qué hace? Lipólisis, eso que produce ácidos grasos. Esos ácidos grasos, ¿dónde son transportados? Al hígado, a músculos. ¿Para qué? Para hacer lipólisis, degradación y generar energía para esterificarse y producir triglicéridos, o en el caso de que no tengamos energía, estos triglicéridos degradarse, producir ácidos grasos, y esos ser transportados nuevamente a través de la VLDL, esta lipoproteína, o la HDL, dependiendo hacia dónde, hacia el hígado nuevamente, ¿no? Entonces esa es la ruta que siguen estas moléculas lipídicas a través de los diferentes tejidos. Y las rutas se desarrollan en lugares específicos al interior de la célula. ¿Qué vías se llevan a cabo? ¿Qué procesos metabólicos en el núcleo? La replicación del ADN, es decir, la síntesis de ADN, ¿no? La síntesis de los diferentes RNAs, RNAs ribosómicos, RNAs mensajeros, RNAs de transferencia. En realidad el nucleolo sería el responsable de sintetizar el RNA ribosómico. En el retículo endoplasmático, ¿qué procesos se llevan a cabo? La lipogénesis, es decir, la síntesis de lípidos, el transporte intracelular. En los ribosomas, que se sintetizan las proteínas. ¿Qué pasa en el aparato de Golgi?
se lleva a cabo la síntesis de glucoproteínas, esos componentes de la membrana, lipoproteínas, glucoproteínas, ¿no? A nivel del citosol, que es lo que se lleva a cabo, la glucólisis, la gluconeogénesis, es decir, esa ruta inversa de la glucólisis, aunque no en su integridad, como ya hemos explicado, la vía de las pentosas, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de nucleótidos, donde se lleva a cabo en el citosol. En la mitocondria, que se lleva a cabo el ciclo de Krebs, la oxidación del piruvato, la fosforilación oxidativa, la oxidación de ácidos grasos, el catabolismo de aminoácidos, y aquí falta la síntesis de cuerpos cetónicos, que también se lleva a cabo a nivel de la mitocondria. Y vamos a terminar con la regulación del metabolismo. Las rutas metabólicas están reguladas finamente, ¿no? Hemos visto cómo en la vía glucolítica 3 enzimas regulan: la exocinasa, la fosfofructosinasa, la piruvatosinasa. Entonces, esa regulación va a ser sobre la actividad catalítica de las enzimas. Ya hemos explicado a detalle. Una de esas es la regulación alostérica, es decir, que la enzima cambie su forma, tanto puede ser tensa o relajada. La otra forma es modificación covalente, es decir, procesos de fosforilación, desfosforilación. Y algo muy importante, también los ajustes, las condiciones del medio juegan un rol muy importante en ese proceso de regulación sobre la actividad de la enzima. Cuando hablamos de la cantidad de la regulación sobre la cantidad de la enzima, estamos hablando sobre todo a nivel genético, ¿no? Es decir, inducción, cuando se activa ese proceso de transcripción, y decimos represión cuando más bien hay una disminución en ese efecto de que se genere el RNA mensajero y después se traduzca en una proteína. Entonces también podemos regular por recambios enzimáticos, y como ya hemos explicado, en las cascadas enzimáticas, por ejemplo en la vía glucolítica hay 3 regiones donde se regula. Y también podemos regular mediante la entrada y salida de sustancias a través de la membrana. Eso va a depender cuánto está ingresando al interior de la célula, qué disponibilidad de sustrato tenemos al interior de esta célula, y eso también va a generar una regulación. Bueno, ahí vemos cómo un inhibidor, por ejemplo, alostérico, va a unirse ¿dónde? Al sitio alostérico. Entonces, ese fenómeno, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo que altere en la enzima su forma y evitando de que el sustrato se una, ¿no es cierto? Si más bien hay una activación alostérica, una molécula X lo que va a hacer es unirse al sitio alostérico, haciendo de que esa molécula cambie de forma y permita más bien la unión del sustrato a su sitio activo. Entonces ahí estamos viendo cómo las enzimas se regulan alostéricamente por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los productos de las vías son las que van a ir a generar esa respuesta a nivel de la actividad enzimática. Es decir, el producto va a ser el que vaya a generar ese cambio conformacional en la enzima, dependiendo. Generalmente es negativo el producto el que hace eso, o en algunos casos positivo. Si es positivo, la enzima está en el estado relajado, y si es negativo, está en el estado tenso, ¿no? Y a nivel enzimático, el proceso de, cuando digo represión, normalmente reprimen también moléculas que son productos de un proceso metabólico. Ya en este caso la histidina, ¿qué está yendo a hacer? Uniéndose a una proteína represora. ¿Quién la produce esa proteína represora? Un gen regulador. Entonces, ¿qué hace este gen? Se transcribe en un RNA mensajero, después se va a traducir en una proteína. ¿Cuál es su función? Reprimir este proceso de transcripción. Entonces, ¿cómo se activa? La histidina se une, por tanto, esta proteína unida a la histidina está activa, y ¿qué va a ir a hacer? Se va a ir a unir al operador, evitando
que estos genes se transcriban y se traduzcan, es decir, no hay producción de los RNAs mensajeros, no se traduce en la proteína. Por ejemplo, vamos a hablar de la vía glucolítica. La vía glucolítica tiene 10 reacciones enzimáticas, ¿no es cierto? Entonces, la primera, ¿cuál es? La exocinasa. Por tanto, ese gen que codifica la exocinasa se tiene que transcribir, traducir, y se va a producir esa proteína exocinasa que va a ir a hacer ¿qué? Fosforilar la glucosa 6-fosfato, y así sucesivamente. Entonces, vemos sobre todo a nivel de las bacterias, el operón de urea, por ejemplo, está constituido por 5 genes, porque son esos 5 genes los que van a codificar para esas 5 proteínas que son parte del ciclo de la urea. Bueno, y también hay una regulación a nivel del sistema nervioso, es decir, los neurotransmisores son los que van a encargarse de esa comunicación de célula a célula, uniéndose a un receptor y generando una transmisión de señal eléctrica, es decir, una transmisión a través de las células nerviosas, ¿no es cierto? Liberando sustancias químicas que son los neurotransmisores, y estos van a ser los responsables de generar una comunicación celular que van a en realidad regular el funcionamiento de una célula. Y de igual manera, las hormonas, es decir, el sistema endocrino, son glándulas que generan estas moléculas, vierten a la sangre, y a través de la sangre estas hormonas van a transportarse a células específicas y uniéndose a receptores específicos, generando la transducción de señal, es decir, produciendo en algunos casos la activación de proteínas G. Esas proteínas G van a ir a activar enzimas, esas enzimas van a ir a producir segundos mensajeros, esos segundos mensajeros van a ir a activar proteínas quinasas, y esas van a generar funciones específicas en nuestras células, ¿no? Voy a pasar directamente la insulina y el glucagón. Ya hemos hablado mucho de esto. Son, por ejemplo, ejemplos de hormonas que juegan ese rol de regular no solamente el metabolismo de carbohidratos, sino también el metabolismo lipídico y el metabolismo de proteínas, ¿no? Y ahí como contrarreguladora está el glucagón, la noradrenalina, la adrenalina. Bueno, en relación a los aspectos clínicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en una inanición prolongada, es decir, en una huelga de hambre? Va a hacer de que el tejido adiposo haya agotado sus reservas, porque ya no tenemos glucógeno, estamos varios días sin comer. Entonces ahí incrementa el índice catabólico de ¿quién? De proteínas, con la finalidad de que este proceso proporcione glucosa a las células, principalmente glucodependientes, a través de ese proceso de gluconeogénesis, porque hemos dicho que en el eritrocito, por ejemplo, esta molécula es el principal combustible metabólico de esa célula. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo va a empezar a utilizar las proteínas, y pues el hecho de que yo me consuma las proteínas, estas proteínas que cumplen funciones vitales, va a hacer de que en mi organismo exista un desorden completo a nivel metabólico, y posteriormente eso va a dar lugar, si continuamos en un estado de inanición varios días sin comer, morimos por esa situación, ¿no? Es decir, que se produce una caquexia en ese estado. ¿Qué quiere decir? Un estado de extrema desnutrición. Debido a que, ya he explicado, hay un índice catabólico elevado en la destrucción de proteínas císticas. Esto que hace a que pues, la falta de energía genere atrofia a nivel de los músculos, fatiga, por tanto debilidad, no va a funcionar bien el sistema respiratorio, no va a funcionar el corazón, debido a que esos músculos no tienen la energía suficiente para llevar a cabo sus funciones. Entonces esto va a conducir a que se liberen citoquinas inflamatorias. Esa inflamación va a generar estrés oxidativo, el estrés oxidativo daño, y normalmente pues patologías, ¿no? Pueden generarse tumores, cáncer, dar lugar por la falta de respuesta, sobre todo a nivel de las defensas, enfermedades infecciosas,
como la tuberculosis, las micosis, etcétera, ¿no? Entonces el organismo está frente a un desorden autoinmune y esto va a llevar a enfermedades y esas enfermedades a mayor desorden metabólico y finalmente la muerte. También podríamos hablar que a nivel de la alta demanda de glucosa que realiza el nuevo ser que está en el vientre de una persona embarazada puede llevar a situaciones de hipoglicemia y cetosis debido a que pues está compitiendo con su alimento de esas células, ¿no? También es por ello que a veces la madre embarazada genera hipoglicemia. Y en la diabetes tipo 1 mal controlada ya hemos hablado, esto se da por una hiperglucemia. ¿A qué se debe? A la falta de insulina. En el caso de la diabetes de tipo 2, más bien que no tenemos insulina, no se produce, eso que incrementa hace que no se controle, no se inhiba la gluconeogénesis. Por tanto, vamos a incrementar la producción de glucosa a partir del lactato, a partir de la alanina, a partir de glicerol en el hígado. También esto que va a incrementar la lipólisis, ¿no? Es decir, la degradación del tejido adiposo que libera eso, ácidos grasos más glicerol, el glicerol que va a ir a hacer gluconeogénesis y los ácidos grasos que van a producir cuerpos cetónicos. Entonces se caracteriza por esa cetoacidosis, es decir, hay un cambio en el pH también, el pH se acidifica y viene un coma por la acidosis, ¿no? Por esos cambios que genera ese pH, sobre todo a nivel de los componentes celulares como son las proteínas, cambia la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué cambia? Por la hiperglucemia que esta enfermedad está generando. Entonces vamos a llegar a las conclusiones. El metabolismo es ese proceso que después de la digestión de los alimentos proporciona a los tejidos biomoléculas, ¿no? Biomoléculas a través de qué? De esos procesos de biosíntesis que va a generar, transformando moléculas simples en moléculas más complejas, utilizando energía para esos procesos que las células necesitan, ¿no? Es generar proteínas como enzimas, nada más hablando en el proceso metabólico, por ejemplo. Entonces, esos productos de la digestión, tanto de carbohidratos, de grasas y proteínas que hemos indicado, que hacen sobre todo las enzimas digestivas, metabolizando en moléculas más sencillas los polisacáridos en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos. Entonces esos metabolitos simples son los que ingresan al organismo y posteriormente estos van a entrar a diferentes vías metabólicas para producir la molécula central, que es la acetilcoenzima A, y esta finalmente ingresa a oxidarse completamente al ciclo de Krebs. Ya sabemos, acetilcoenzima, esta molécula central, también es precursora de biosíntesis de ácidos grasos, de colesterol, de hormonas esteroideas y también responsable de la síntesis de cuerpos cetónicos. La glucosa, muy importante, no solo proporciona energía para el organismo, sino también intermediarios como el glicerol para la síntesis de triglicéridos, también es responsable de la síntesis de aminoácidos no esenciales. Ya hemos visto que a nivel de la digestión hay muchas enzimas que hidrolizan, por ejemplo, la lipasa pancreática hidroliza lípidos, la amilasa hidroliza polisacáridos, las proteasas hidrolizan proteínas y esas formas simples, en este caso menos las grasas, es decir, me refiero a los monosacáridos y aminoácidos, entran a través de la vena porta hacia el hígado y sobre todo con la finalidad de que se mantenga la homeostasis de la glucosa en la sangre, y no solamente de la glucosa, sino también de aminoácidos que son importantes para la síntesis de proteínas que el organismo necesita para funciones vitales.
Hemos explicado también que las vías están compartimentalizadas, que quiere decir que se llevan a cabo al interior de las células, pero estas se llevan a cabo en sitios específicos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, igual que la beta-oxidación, igual que la cetogénesis. En cambio, la glucólisis, la lipogénesis, la vía de las pentosas se lleva a cabo en el citosol. Y en el retículo endoplasmático se lleva a cabo la síntesis de triglicéridos, también el metabolismo de fármacos. Entonces vemos que en lugares específicos se llevan diferentes procesos. Muy importante que estas vías metabólicas estén reguladas, y sobre todo, ¿por qué? Por la actividad enzimática, ¿no? ¿Y cómo se regula? Por modificación alostérica y modificación covalente. También estos mecanismos pueden afectar la cantidad de la entrada de la enzima y la salida de sustancias a través de las células. Si hay excedentes a nivel de carbohidratos y aminoácidos, estos pueden ser utilizados para sintetizar nuevas moléculas, es decir, ácidos grasos, y almacenarse como triglicéridos. Al contrario, durante el ayuno, durante la inanición, la glucosa no está en buena concentración, el cerebro la necesita, el eritrocito la necesita, entonces debemos proporcionar glucosa a través de ese proceso de gluconeogénesis, y ya hemos explicado, esto viene de piruvato, de lactato, de glicerol y de aminoácidos gluconeogénicos. Hasta ahí, chicos, hemos terminado. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Aló? ¿No hay ninguna consulta, nada? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Bueno, que les vaya bien. La próxima semana ya entra la doctora Milenka Ortega con el tema de vía de las pentosas. Que les vaya bien, buenas tardes, hasta luego.